Buenas noches a todos. Este es el segundo webinar técnico que estoy sacando gracias a las recomendaciones de nuestro amigo Obed y lo voy a tomar como una tarea para el público de estar sacando webinars así técnicos de explicaciones, de análisis técnicos, revisión de documentos, entre todos para que vamos alineando un poquito más la industria y el estándar de lo que hacemos normalmente. Hoy en día vamos a trabajar o vamos a revisar el API 1104 muy enfocado al ultrasonido. Vamos a ver el capítulo 9, que es interpretación de las indicaciones de ultrasonido según el estándar. Y también vamos a ver el capítulo 11, de más o menos qué debe tener el procedimiento y cómo se hacen las calibraciones y algunas tips que deben tener en cuenta cuando vayan a revisar una empresa que hace ultrasonido, pues qué es lo que debe tener y qué es lo que debe presentarles a ustedes. Como saben, esto es Teams, entonces yo voy a estar viendo la pantalla más que todo de la proyección. Si tienen algún comentario, alguna duda, eviten levantar la mano, simplemente abran el micrófono y hacen la pregunta en cuestión. Procuren hacerla en el momento que estemos hablando del tema para que no se nos vaya de pronto la información más adelante. Listo. No siendo más, vamos a hablar de lo que les venía diciendo. API 1104 en el capítulo 9 nos dice los estándares, nos dice los criterios de aceptación, principalmente de ultrasonido en el 9.6, y después pasamos al 11, que es lo que debe tener el procedimiento y cómo se debe ejecutar más o menos el procedimiento de ultrasonido. ¿Listo? Y bueno, a ver quién está en sala. No, ya está todos en sala. La mayoría son mexicanos, por lo que veo. Igual esto va a quedar grabado en YouTube, entonces para los que no lo puedan ver en vivo, pues van a poder acceder a él en mi canal de YouTube y lo pueden compartir las veces que sean y pues cuando lo compartan les agradecería el suscribirse y darle el like. No monetizo ni me voy a hacer rico con eso, pero pues para que se haga un poquito más viral el video. Ok, acá estamos. 9.6. Ultrasonido. Una de las cosas importantes que tenemos que tener claras en ultrasonido en API 1104 es que API 1104 tiene solo clasificado el ultrasonido como manual o ultrasonido automático. Es un vacío legal, digamos, lo que tiene en este momento el estándar. Es un poco extraño, a pesar de todo lo que ha cambiado la tecnología, que no tenga ya un capítulo que tenga definido el semiautomático del phase array, definido completamente en el estándar, pero lo que se hace o las empresas que hacemos ultrasonido es acogernos a todo lo que dice el ultrasonido manual para aplicarlo en el API 1104. Lo más importante aquí es cómo clasificamos nosotros las indicaciones. Esto es un punto importante que debemos tener en cuenta nosotros cuando hacemos ultrasonido para API 1104. Primero, la claridad que nos hace el estándar es que todas las indicaciones que nos refleja el ultrasonido no necesariamente son imperfecciones. Esto pueden ser cambios de geometría, pueden ser alineaciones, pueden ser varios puntos o como el refuerzo del perfil de la soldadura que nos pueden generar indicaciones en el ultrasonido que no necesariamente son imperfecciones. Esto lo tenemos que tener muy claro. Una vez definimos eso, que el procedimiento de nosotros debería decir exactamente cómo lo definimos, nos dice que debemos clasificarlas en este tipo de indicaciones. Lineales, acá es otro punto importante que deben tener en cuenta. Esta palabra que dice acá, no limitado, quiere decir que no todas las indicaciones que están acá marcadas como lineales son las lineales. Un ejemplo claro, una concavidad normalmente la podríamos contextualizar como una indicación volumétrica en la raíz, pero depende de la longitud que tiene esa concavidad, podríamos interpretarla también como lineal. ¿A qué se debe esto? Si ustedes recuerdan, en otros códigos, en otros estándares, nos dicen que las indicaciones lineales son estas que miden 3 veces más que el ancho. Y una concavidad, pues si vamos a una estructura de una soldadura normal, una concavidad puede tener de
3, 5 milímetros de ancho, pero puede tener 15, 20 milímetros de longitud. Eso quiere decir que la podríamos considerar lineal. Entonces tiene que tener uno muy claro en el ultrasonido, cuando estemos detectando este tipo de indicaciones, qué tipo de longitud tiene, qué ancho tiene, para poder definir si vamos a caracterizarla como una lineal o como una volumétrica. De eso dependería si la junta está aceptada o está rechazada, empezando por ahí. Las indicaciones transversales son estas indicaciones que están no en la sección circunferencial de la soldadura, sino que se va por la parte transversal. Estas son muy difíciles hoy en día de identificar claramente con ultrasonido manual o phase array. Digamos que el manual tiene una ventaja sobre el phase array, es que normalmente se hace con el palpador libre, entonces nosotros podemos orbitar y cabecear el palpador de una forma que permita detectar si la indicación es transversal. Con los equipos de phase array, como normalmente están montados en un escáner, que son fijos, que no se pueden manipular los palpadores en forma de orbitación, esto nos disminuye un poquito esa capacidad de detectar este tipo de indicaciones. Aquí nosotros normalmente recurrimos a un apoyo técnico que sería el TOFD, que nos permite detectar ese tipo de indicaciones combinado con el phase array y ahí poder decir si es transversal o no. Cuando tenemos indicaciones transversales, tenemos que irnos a lo que son las indicaciones por altura. Va a tener el mismo criterio. Ahorita vamos a ver que son indicaciones que normalmente en ultrasonido no las vemos tan fácil. O no es que no la veamos tan fácil, perdón, corrijo. Es más que nos dedicamos mucho a identificar las indicaciones y ver su longitud, no tanto su altura. Y en soldaduras de no mucho espesor, digamos de 9 milímetros, de 8 milímetros, es factible que una indicación tenga más del 25% de la altura de la indicación que tenemos aceptable. Entonces ahí es un punto a tener en cuenta para cuando hagamos las validaciones de las indicaciones. Las indicaciones volumétricas, acá nos definen algunos tipos de indicaciones volumétricas como poros, como espacios, como inclusiones, y estas en ultrasonido tampoco es que sean tan fáciles de identificar porque su reflexión no son tan fuertes como una indicación lineal o una indicación planar. Entonces, acá tenemos que recurrir mucho a la capacidad del operador de determinar si la indicación es volumétrica y manipular un poco el equipo para poder definir claramente si eso no es una indicación volumétrica. ¿A qué se debe esto? Porque un poro es una superficie de poco reflexión para ultrasonido y por lo cual no va a dar como los criterios tan fáciles que nos dice el estándar, que cuando supere cierta altura de pantalla tenemos que definirla. Entonces ahí es donde apoyamos nosotros mucho el criterio, los aumentos de decibeles que tenemos que tener en el equipo para poder determinar si son o no son indicaciones volumétricas. Una vez definido si es lineal, si es volumétrica o transversal, ya las podemos definir como indicaciones relevantes. Y las indicaciones relevantes son estas que sí son imperfecciones, que tienen que ser evaluadas y requieren que estén en el procedimiento ultrasonido definida cómo las vamos a evaluar. Normalmente, esto lo hacemos por medio de una caída de 6 decibeles, es una técnica de ultrasonido muy común, pero tiene que estar definida claramente en el procedimiento. Aquí viene un punto importante, los estándares de aceptación. Mucha gente se ha confundido en esta parte de los estándares de aceptación por una interpretación que tienen las lineales, que ya la vamos a ver, en cómo se puede interpretar esto. Ya acá lo vamos a intentar aclarar fácilmente. En general, nos dice que cualquier indicación que sea grieta, tenemos que determinarla que no es una imperfección, sino que es perdón, que no es una indicación normal, sino que es una imperfección y tiene que ser rechazada. Toda indicación que sea vertical y supere un cuarto del espesor, o sea, el 25% de la altura de la pared de la soldadura, es rechazable. Ojo, 25% en una soldadura de 9 milímetros, de 10 milímetros, estamos hablando de 2.5 milímetros de altura. Normalmente, un cordón puede tener esa altura. Quiere decir que es muy factible
que nosotros encontremos ese tipo de indicaciones rechazables solo por altura, no importa su longitud. Y de igual forma, si tenemos múltiples indicaciones en la misma circunferencia, pues vamos a tener que hacer la sumatoria y por ende, si supera también un cuarto del espesor, lo vamos a rechazar. ¿Qué quiere decir esto? Que en un punto yo estoy identificando una falta de penetración o un socavado. Y en la parte superior de la soldadura, casi en la parte externa, encontramos también otro socavado. Tenemos que sumar esas dos alturas y definir si está aceptada o está rechazada la indicación en ese punto. No es solo una indicación la que se evalúa toda la sección transversal de la pared de la soldadura. Esa es la que se vuelve crítica. Acá entramos en las indicaciones lineales. Tenemos dos indicaciones lineales, unas que están abiertas a la superficie y otras que están enterradas. Se llaman lineal surface o lineal buried. Las abiertas a la superficie son estas que están conectadas en la parte interna o externa de la soldadura. Para esto vamos a ir más adelante, vamos a bajar a uno de los anexos, que es una guía de cómo interactúan o hay interacción entre las indicaciones. Aunque no lo dice específicamente aquí, es una muy buena guía para que ustedes puedan tener una ayuda de cómo hacer la sumatoria de este tipo de indicaciones. En las abiertas a la superficie, el código o el estándar nos dice que cualquier indicación lineal que sea continua o no continua, o su sumatoria, en 12 pulgadas de soldadura que exceda 1 pulgada, o es decir, en milímetros, para nosotros que trabajamos tanto en milímetros. En 300 milímetros de soldadura, no puede exceder 25 milímetros de soldadura. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, nosotros cogemos una soldadura, que la soldadura tenga un perímetro de 1000 milímetros. Nosotros tenemos que seccionarla en porciones de 300 milímetros y ver que no tenga más indicaciones en ese tramo que sumen 25 milímetros. ¿Cómo se hace esto? Ejemplo, en 250 milímetros encuentro yo una indicación que mide 10 milímetros. Voy a intentar rayar acá, a ver si puedo rayar. Em, no me permite hacer anotaciones. Ok. Em, denme un momento, yo les abro acá. Ok, nosotros tenemos una circunferencia. Recuerden que yo soy inspector, no dibujante. Nosotros partimos la inspección en el cero hacia un sentido, normalmente en sentido horario. Si decimos que el perímetro tiene 1000 milímetros, la idea es que nosotros en 300 milímetros no encontremos sumatorias de 25 milímetros de indicación lineal abierta a la superficie. ¿Qué quiere decir eso? En este punto, digamos, yo encuentro una indicación y tiene 10 milímetros. Mi procedimiento o mi forma de medir es, si hacia atrás no hay nada, yo de aquí voy a contar 300 milímetros y buscar más indicaciones que pueda tener en esa zona. Ejemplo, esta 2 digamos que tiene 14 milímetros, hasta ahí todavía estaría aceptada porque tiene 24 milímetros y esta de acá tiene 3 milímetros. La sumatoria de todo esto me está dando 27 milímetros. Por ende,
esta zona de acá hasta acá se encuentra rechazada. Obviamente, la forma adecuada de reportarlo es poner indicación 1, indicación 2, indicación 3, porque hay veces los espacios son tan grandes que la mejor forma de reparación va a ser puntual y no abrir los 300 milímetros. En consecuencia, sigo haciendo la misma medición. De acá hasta acá otros 300, de aquí hasta acá otros 300 y así sucesivamente. Y si siguen apareciendo más indicaciones que sumen 325 milímetros en todas estas zonas, se tiene que ir rechazando por sumatoria. Eso es lo que quiere decir este pedacito. Hay otro que confunde mucho a las personas, que es este, que dice que la sumatoria de la indicación, de la longitud de la indicación, exceda el 8% de la longitud de la soldadura. Esto no solo es para soldaduras que miden menos de 300 milímetros, que es un error muy común. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros mandamos a rechazar estas indicaciones, hicieron una reparación. ¿Cómo es normalmente la reparación? Abren una pulgada antes, una pulgada después y cierran aquí. Voy a poner otro tramo de soldadura. Hicieron este tramo. Hicieron la reparación en esta zona. Y esta reparación mide 150 milímetros. Como no tiene el criterio de los 300 milímetros, aplicamos el criterio B, que es cualquier sumatoria de indicación del 8% de la longitud de la soldadura. ¿Cuánto sería el 8% de 150 milímetros? ¿No? 30, 60. Serían 6 milímetros. Quiere decir que en esta reparación, que es una nueva soldadura, cualquier indicación que mida abierta a la superficie 6 milímetros, nuevamente está rechazada. No se aplica el mismo criterio de la soldadura original. Mucha gente dice, no, pero es que si la soldadura en realidad tiene 1000 milímetros, la reparación hace parte de la soldadura. No. En API, en la parte de reparaciones, nos dice claramente que la soldadura de reparación es una nueva soldadura y yo estoy inspeccionando la nueva soldadura, no la antigua. Por ende, el criterio de aceptación para la zona de reparación, si es menos de 300 milímetros, va a ser 8%. ¿Sí está claro eso? Porque ahí mucha gente se equivoca. Fíjate que yo tenía otra idea de ese punto B, a ver si para aclararlo igual, ¿no? Porque yo tenía entendido que, por ejemplo, si una soldadura a la que yo estoy inspeccionando no logra medir los 300 milímetros que pide el inciso anterior, ya no consideraría, ya no voy a considerar los 25 milímetros como límite, sino que sería el 8% de esa longitud. Por ejemplo, las tuberías de 2 pulgadas que tienen como 16 centímetros de longitud, 20, que no llegan a esos 300 milímetros. Entonces yo tenía la idea de que ese 8% es de la longitud total de esas soldaduras que no tienen la longitud que pide el párrafo anterior. Es correcto. Cualquier soldadura que esté por debajo de 300 milímetros se le aplica este criterio. Pero, entonces, igual, ahora sí, la pregunta mía es, ¿ese mismo criterio lo aplico para cuando reparo un segmento de soldadura? claro, acá el código, el estándar es muy preciso en ese sentido. Cuando la longitud de la soldadura sea menos de 300 milímetros, aplico el criterio del 8%. ¿En qué caso se presta esto? Con donde usted dice, soldaduras de 2 pulgadas, de creo que hasta 3 pulgadas alcanza a ser de 300 milímetros. Todas estas soldaduras se les aplica este criterio, pero usted tiene una tubería de 36 pulgadas, hizo una reparación y la soldadura de reparación mide 200 milímetros.
¿qué criterio aplica? El de la soldadura cuando mide 300 milímetros, porque esa soldadura de reparación es una soldadura nueva. Ok, sí, ya me queda claro. Sí, sí, es tan así que tenemos que hacer procedimientos calificados de soldadores para las soldaduras de reparación. Entonces, todo ese proceso es una soldadura nueva. ¿Y cuánto mide esa soldadura? Ah, esa soldadura mide 200 milímetros. Ok, este criterio es el que aplica. ¿Ya? Y eso, bueno, aquí yo haciendo un pequeño análisis, eh, y no había una contradicción ahora con la longitud total porque yo creo que eso sería una controversia entre la parte de calidad en la construcción con la parte que inspecciona, ¿no? Porque dijeras tú, la cruda verdad de las inspecciones se llega a malinterpretar el hecho. Claro. La forma correcta o adecuada de que esto se pudiera tratar es que el constructor, desde su procedimiento de inspección, diga cuál va a ser el criterio de evaluación. A pesar de que la reparación va a ser una soldadura nueva y se está tirando en otras condiciones y estamos evaluando solo esa soldadura porque nosotros cuando reinspeccionamos la reparación ya no estamos inspeccionando la soldadura vieja, sino solo el tramo de la reparación, que dijeran, ok, pero el criterio de aceptación va a ser el de la soldadura completa. Es otro tema. El constructor lo puede hacer, pero si no hay claridad, el estándar a mí me dice que si la soldadura que yo estoy inspeccionando mide menos de 300 milímetros, aplico el 8% de la longitud. Entonces, ahí no puedo, como inspector, no puedo hacer nada sino acogerme a lo que dice el criterio de aceptación y rechazo. ¿Ya? El tema es cómo se definen las soldaduras. La soldadura circunferencial completa es una soldadura única y tiene todo el perímetro del tubo. Pero la reparación, cuando usted hice una reparación, ¿de cuánto es la longitud de la reparación? Ah, de 200 milímetros. Ok, esa es la longitud de mi soldadura. Esa es la que estoy inspeccionando. Y esa es la que tiene que verse por esto. Casi que para que usted no tenga problemas de esto, todas las reparaciones ahora las 300 milímetros y se quita este tema de encima. Pero si hace una reparación muy puntual, muy pequeña, pues tiene que acogerse a lo que dice aquí. Pongámoslo por el lado crítico. Hace una reparación de 100 milímetros y le queda una indicación de 24 milímetros de longitud. ¿Le parece correcto que en ese tramo de soldadura que echaron nuevo tenga casi el 25% de defecto? La resistencia y toda esa soldadura se está viendo afectada. Así sea una que está unida a otra que sí está resistiendo, esa soldadura no está conforme. Entonces, este es un tema que debería ser un poco mejor explicado en API, pero la soldadura, ellos lo definen. Ahorita sacamos un momentico, buscamos las reparaciones y dice que el tramo de soldadura reparado se considera como una soldadura nueva. Y esa es la longitud de la soldadura nueva. En el mismo, dime, Queda claro. el mismo caso aplica para las soldaduras enterradas. Perdón que me olvidó conectar el computador. Las soldaduras enterradas tienen las lineales enterradas tienen el mismo criterio, solo es que nos da 50 milímetros de longitud de sumatoria o de indicación continua, pero en este caso aplica de la misma forma de lo que estábamos diciendo ahorita, de si usted tiene una indicación, busca lo que decíamos aquí, busca el tramo, suma los 300 milímetros, así sucesivamente, y acá vuelve y dice, la sumatoria agregada o sumada, la sumatoria de la longitud de una indicación enterrada que exceda el 8% de la longitud de la soldadura. Acá no dice
para menos de 300, que para que las de 2 pulgadas, no, la longitud de la soldadura. Y toca definir qué es la longitud de la soldadura. Si la reparación es una soldadura única, la longitud es de la reparación y se calcula el criterio de aceptación-rechazo con la longitud del 8%. Es así de sencillo. En indicaciones transversales nos dice que no sean grietas, tienen que verificarse como indicaciones volumétricas. Van a tener el mismo criterio. Y para esto tenemos las indicaciones volumétricas que son agrupadas como nidos de poros principalmente, que nos dice que no excedan 13 milímetros o media pulgada. Ojo, acá hay un tema importante, cómo se mide esto. Cuando nosotros tenemos agrupación de poros, en ultrasonido es muy duro definir o muy complicado definir cuántos poros son. Uno puede definir es dónde empieza la acumulación hasta dónde termina la acumulación. Y podemos tener puntos en donde se bajan las señales y se suben, y desafortunadamente acá pueden haber muchas peleas entre interventores y inspectores en que esta longitud sea la acertada o la correcta. Acá lo único que podemos nosotros es definir un muy buen plan de escaneo, una muy buena inspección, un muy buen procedimiento para poder dejar esto claro entre todos los involucrados. Porque esa perfectamente puede tener una caída de señal en esta zona y tendríamos que definir este espacio como una zona y este espacio como otra zona. Por eso, el código o el estándar nos dice que tiene que ser la sumatoria, la indicación de 13 milímetros. Entonces, si hay una acumulación, todos entendemos que en el ultrasonido se va a caer la señal, pero sí podemos definir de dónde a dónde van la acumulación de poros. Y la indicación volumétrica, aunque nos dice que tiene 3 milímetros de aceptación y rechazo, en ultrasonido tenemos otro inconveniente. Si una indicación, un poro, es muy pequeño, el haz ultrasónico es más grande que el poro. Si nosotros hacemos caída de 6 decibeles, que es una técnica común para medir la longitud de la indicación, en realidad lo que estamos midiendo es el ancho del haz, no el poro. Aquí nosotros tenemos que jugar muchísimo con lo que sería en ultrasonido estándar o convencional la orbitación. Es la forma de medir correctamente o adecuadamente los tamaños de los poros, porque solo con el movimiento circunferencial del palpador estamos viendo normalmente es el ancho del haz ultrasónico. Entonces hay que tener un poquito en cuenta eso, y por eso muchos de los inspectores en ultrasonido son un poquito reacios en rechazar poros en ultrasonido, por ultrasonido en API 1104, porque no es tan fácil verlos, y cuando los vemos, normalmente estamos midiendo es el ancho del haz ultrasónico. Indicaciones volumétricas en la raíz es un poco mejor, porque las volumétricas en la raíz son quemones, son concavidades, acumulación de poros. Entonces, estas sí se ven un poco mejor. Y aquí nos dice básicamente que cualquier indicación volumétrica en la raíz que exceda 6 milímetros está rechazada. Y si la sumatoria de estas indicaciones es 13 milímetros en cualquier longitud continua de 300 milímetros. Vean que esta no tiene salvedad de, si la soldadura es pequeña o es grande. Esta solo nos dice, en este espacio continuo, mida esto. Solo tenemos esas salvedades en las partes lineales. Las acumulaciones, que tienen que ser muy cuidadosos los inspectores en este sentido, porque hay veces ponen en el reporte varias indicaciones y a todo le ponen aceptado y lo entregan. Y usted se pone a medir las distancias entre indicación e indicación, se va a dar cuenta que posiblemente superaban los 50 milímetros en 300 milímetros, pero no hicieron la interacción entre ellos o la acumulación. Entonces tienen que tener muy en cuenta ese aspecto. Esto, la acumulación,
No discrimina si la indicación es abierta o es enterrada. Si usted tiene en 300 milímetros indicaciones que sumen más de 50 milímetros, está rechazado el tramo. Y vuelve y juega. Si tenemos acumulación de indicaciones que superen el 8% en una soldadura, se rechaza. ¿Qué tipo de soldadura puede ser esta? Una de 2 pulgadas, una de 1 pulgada, una reparación. Tema importante, indicaciones, imperfecciones del material base. Recuerden que nosotros debemos hacer inspección de ondas longitudinales y ver que no tengamos problemas en el material base cuando hacemos la inspección por ultrasonido. Es un requisito, se debe verificar eso. ¿Cómo lo hacen? Si lo hacen manual, si lo hacen semiautomático, con más planes de escaneo, como quieran, no es problema. Lo que tienen que hacer es que debe inspeccionarse. ¿Por qué? Tenemos que garantizar que el ultrasonido viaje por todo el material y que llegue de forma adecuada a la soldadura. Esos son los criterios de aceptación del ultrasonido. Ahora vamos a ver el procedimiento. ¿Qué nos dice el procedimiento que debe tener? Ok. ¿Qué nos dice? Toda empresa que va a hacer inspección por ultrasonido, obviamente debe tener un procedimiento. Si va a trabajar con Workmanship, o sea, con el capítulo 9.6, debe determinarlo ahí, o si va a trabajar con análisis de ECA, que es el análisis del el anexo A, pues tiene que definirlo ahí. Tienen que definir el alcance, qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y calificarlo. Esto es un punto que a nosotros se nos olvida mucho en los procedimientos de ultrasonido. Y como les decía al inicio, ¿acaso nos dice técnicas manual o automatizadas? Entonces, para los que utilizamos Phase Array, tenemos que irnos a cogernos a todo lo que es manual de una forma un poquito eh, tergiversando la norma porque no podemos cumplir el automatizado con el sistema Phase Array normal. Nos dice que deberíamos tener una calificación del operador de poder decir cuánto es el error de medida. ¿Cómo se hace esto? Se hace con una probeta donde el cliente o el dueño tiene unas indicaciones ya establecidas, las tiene definidas, le hacemos inspección por ultrasonido y cuando el ultrasonidista dice, acá tengo una indicación lineal enterrada de 25 milímetros de longitud, mide tanto de altura, vamos, la marcamos bien, llevamos esto a macrografía y hacemos una definición de cuánto fue lo que él dijo y cuánto es lo que mide realmente y determinamos el error de medición que puede tener. ¿Esto para qué sirve? En alturas, para poder definir una óptima operación para el análisis ECA y en longitud, pues para poder definir que el equipo está midiendo adecuadamente bien las longitudes de las indicaciones. Si no la quieren hacer, que no es como en los proyectos normales tan normal hacer este tipo de trabajos así, lo podrían hacer validando, por ejemplo, con una radiografía. No es tan precisa, pero sí se puede determinar qué tan correcta está la medición del ultrasonido en términos al menos de longitud. Y recuerden que el trabajador, el inspector de ultrasonido, la empresa de inspección de ultrasonido, tiene que hacer una demostración de su procedimiento. Entonces es bueno que en los proyectos generen unas probetas con, con unas indicaciones conocidas por ustedes, desconocidas por la empresa, y hacer este tipo de validaciones. Ojalá pues tengan diferentes tipos de indicaciones, ¿no? Abierta la superficie, enterrada, poros, diferentes tipos de indicaciones que permitan validar no solo el procedimiento, sino tener una garantía de que el inspector que está haciendo la inspección eso se llama POD, tiene una probabilidad de detección buena o aceptable. Y ustedes pueden poner un criterio de, bueno, si saca el 80%, el 70% es válido, si no, pues no.
El tipo de inspectores que necesitamos para ultrasonido, pues obviamente tienen que ser niveles 2 o niveles 3 certificados. Tienen que garantizar y demostrar que saben calibrar el equipo, que pueden hacer interpretación. Otra que yo les recomiendo si quieren hacerla es ponerles un pequeño examen práctico escrito con algunos tipos de indicaciones. Por ejemplo, ponerles el de la reparación. Si usted está inspeccionando una reparación de 220 milímetros de longitud y encuentra una indicación abierta a la superficie de 15 milímetros de longitud, la indicación se encuentra aceptada o rechazada. Ahí ustedes están evaluando que también manejan los criterios el inspector que les va a hacer la inspección. La demostración, acá nos dice claramente cómo tiene que hacer la demostración del procedimiento para aceptar la empresa que nos va a hacer el ensayo y poder darle nosotros el aval que empiece a trabajar. Hay un punto importante, hay muchas empresas o muchos trabajos que no son proyectos largos de construcción, sino que son un loop, un trabajito pequeño y todo, pues no es tan fácil tener una probeta para que una empresa me haga 3 o 4 inspecciones de 3 o 4 soldaduras. Pero sí es bueno que las empresas que hacemos los ensayos, pues como que guardemos esas demostraciones y decirle al cliente, si son trabajos muy pequeños, vea, yo lo he demostrado varias veces, es el mismo que voy a utilizar, pues si usted quiere confiar en esto, está firmado por un nivel 3 o lo que quieran, y darle el aval por medio de una demostración aparte. No es que esté permitido, tampoco está prohibido en ninguna parte, pero sí debería ser lo correcto demostrar que sí estamos trabajando adecuadamente con el procedimiento. Acá nos dice cómo debe ser el reporte. Esto es lo que debería tener el reporte de demostración de todo el ensayo del ultrasonido y justificar, por ejemplo, el error. Ejemplo, ustedes tienen una soldadura con un defecto y en radiografía les marcó 28 milímetros de longitud y en ultrasonido nos está marcando 26 milímetros. Entonces debemos de decir técnicamente por qué la diferencia del uno al otro o si la diferencia es mucho más grande, por qué se ve o mejor o peor en ultrasonido la indicación para que uno tenga la tranquilidad de que uno sabe que sí está viendo adecuadamente las indicaciones. Después que está aceptado el procedimiento, pues se puede pasar a hacer los ensayos y empezamos con el ultrasonido manual, que también aplica para el Phase Array, entre comillas. El procedimiento tiene que decir lo básico, el tipo de material que van a inspeccionar, el tipo de soldadura, los espesores, el tipo de material que van a utilizar, por ejemplo, una API 5L, cómo va a ser la preparación superficial de soldadura, en qué momento es que se va a hacer la inspección. Acuérdense que hay unas empresas que piden que las inspecciones sean a las 12 horas, a las 24 horas o inmediatamente. Ahí tiene que definirlo. Qué tipo de equipo va a utilizar, qué acoplante van a utilizar, qué técnica. Tienen que describir exactamente la técnica que van a utilizar. Entonces, ahí tiene que poner algunos dibujos, cómo van a cubrir la soldadura, qué parte de la soldadura están cubriendo, los ángulos que van a utilizar, las frecuencias que van a utilizar, los rangos de temperatura que se pueden utilizar, las velocidades de barrido o escaneo que van a utilizar y cómo van a referenciar el tipo de indicaciones o cómo van a hacer las marcas en la soldadura. Acá es bueno que se generen en los planes de escaneo o en los procedimientos que pongan algunos dibujos de cómo es que van a hacer las secciones transversales, cómo van a trabajar en esto y los intervalos de calibración. Esto es muy importante. La calibración, entiendan que en inglés la palabra calibración se utiliza mucho en muchas cosas. En español uno la podría definir un poquito diferente. Este tipo de calibraciones va más acompañado a lo que sería la verificación. La calibración es cuando usted coge el equipo desde cero y empieza a ajustar todos los parámetros y hace unas verificaciones de unos ajustes en el equipo cuando va a empezar, antes de empezar a trabajar. Pero todos los días usted tiene que hacer una verificación de que el equipo está funcionando bien. Usted enciende el equipo y verifica que el cable está funcionando bien, que la zapata está bien, que todo está debidamente acoplado y que le está dando las ganancias que tiene que tener y las referencias que tiene que tener. Entonces eso es más como una verificación que una calibración. Y nos dice cada cuánto la tenemos que hacer. Entonces, ¿qué intervalos? Normalmente deberían ser
Una vez inicia el trabajo, cuando usted prende el equipo, no deberían pasar más de 8 horas sin verificar el equipo en ultrasonido manual, en ultrasonido phase array. Depende también la zona. Si usted tiene un cambio de temperatura muy brusco, por ejemplo, Villahermosa, que a medida que va pasando el día, van subiendo la temperatura bruscamente, o acá en Colombia, por ejemplo, en el llano, si va subiendo la temperatura mucho, pues deberíamos estarlo verificando como mínimo cada 2 horas. Y si ustedes hacen inspecciones, por ejemplo, de cada 10 soldaduras, pues cada 10 soldaduras, hacer una verificación del equipo. ¿Esto qué nos ayuda a nosotros? Verificar que el equipo está operando óptimamente, que todo lo que estoy inspeccionando está bien y que no tiene ninguna falla el equipo por temperatura o por uso. Antes de apagar el equipo y al finalizar, deberíamos también verificar el equipo para estar seguros de que lo que hicimos en el trabajo está adecuado. Estas verificaciones deberíamos registrarlas, no tanto como que guardarlas o algo así, pero sí por lo menos registrarlas y dejar alguna evidencia o en el equipo o en los registros que le damos a los clientes para que ellos tengan la garantía de que se hizo el procedimiento adecuadamente. Tenemos que tener también registrada la sensibilidad con que el equipo está trabajando. Para eso es que verificamos. No todos los días funciona igual el equipo. Hay veces funcionamos con unos decibeles, hay días que está un poco más frío, más caliente, entonces hay que subirle o bajarle ganancia, o porque cambiamos un cable, o porque cambiamos un poquito el acoplante. Entonces, esto debe estar verificado todos los días a toda hora. Debemos, obviamente, generar alguna imagen o un dibujo o un escaneo, lo que podamos ponerle nosotros como evidencia de los resultados de las indicaciones que veamos. Eso, eso es algo que es más importante que las fotos que muchas veces nos piden. Hoy en día nos piden que nos tomemos selfie en el punto, haciendo un mundo de cosas que en realidad no es tan acorde a lo que deberíamos hacer realmente. Lo que sí debemos hacer es tomar una imagen del equipo o hacer un sketch, lo que antes hacían los de radiografía que nos daban el calco o la calca de dónde iba la indicación para que el que va a hacer la reparación o el de calidad tenga claro dónde tiene que ubicarse cuando tenga que hacer la reparación. Obviamente todos los reportes tienen que decir tipo de indicación, el estado de la soldadura, si está aceptado o rechazado, el tipo de defecto, la altura del defecto es algo que debe ponerse porque el ultrasonido nos permite hacer esa verificación, la longitud del defecto, que es importante, la localización, si es circunferencial, radial, axial, la posición, todo, si era una soldadura de reparación o un corte, y pues obviamente cómo está la soldadura de forma final. Casos importantes aquí, los bloques. Esta imagen, yo he encontrado que a muchas personas les han dado como lidia este tipo de imagen, porque generan los bloques, hay veces mal. Él nos da acá unas dimensiones que tenemos que seguir. Esta imagen no está acorde exactamente con lo que nos está diciendo aquí. Nos dice los mínimos. Acá nos dice que tenemos que tener una talla del 10% del espesor, más o menos el 10% de la entalla, esa es la tolerancia que nos da, que sería esta profundidad, ¿sí? Nos dice que la distancia A, o sea, la entalla tiene que estar al borde del material mínimo a 2 pulgadas o 50 milímetros, pero ojo, el borde externo, desde el borde externo del bloque hasta el borde interno de la entalla. Ese es el mínimo. Tenemos la medida B, que sería el ancho de la entalla, que nos dice como un máximo de 3.2 milímetros. Hacer esto en una fresadora es un poco complicado, normalmente son de 6, pero desafortunadamente a nosotros nos dicen que máximo es 3.2 milímetros. Tenemos los Cs, que es la distancia mínima que puede tener desde el borde contrario de la entalla. Esto quiere decir que este es el material mínimo que nosotros debemos tener para poder fabricar el bloque. Y la distancia D
es desde el borde externo de la entalla externa hasta el borde interno, perdón, borde externo de la entalla interna. Esta medida es 3.1 pulgadas. ¿Sí? Si las entallas mínimo, tienen 1 pulgada de aquí a aquí, mucha gente ha cometido el error de que le dejan solo 1 pulgada entre este borde y este borde. No, es 1.1. Si las hacemos muy precisas, sería 1.1. Esa es la distancia que puede tener entre entalla y entalla. Pero acá es donde cometen el error. Como ven esta entalla encima y esta entalla abajo, hay personas que han hecho estas entallas en el mismo punto. Y esto no lo permite el estándar en términos de que debemos tener una zona limpia para poder inspeccionar la parte de la raíz y una zona limpia para inspeccionar la parte externa y poder calibrar adecuadamente el equipo. Entonces la recomendación es tomar materiales un poco más grandes, no tan cerca a los bordes. Bueno, depende, si van a hacer ultrasonido manual pueden ser cerca, pero tienen que mantener estas distancias relacionadas y mantenerlas de una buena forma. ¿Qué les recomiendo yo? Si ustedes son auditores o están recibiendo el trabajo de una empresa de ensayos no destructivos, estos bloques deberían contar como mínimo con un certificado dimensional. No tiene que ser de un laboratorio acreditado, pero por lo menos que alguien se haya tomado la tarea de dimensionar todo esto y ponerlo en un certificado o en un registro para que nosotros podamos validar, porque la fabricación de estos bloques no es tan sencilla. Requieren ciertas habilidades en mecánica o preferiblemente ojalá lo hicieran con electroerosión que no son tan fáciles de conseguir. Entonces, lo mejor es tener una validación de las profundidades, las superficies tienen que ser lo más pulidas posibles y esto es lo que nos define a nosotros que el equipo tenga una buena forma de verificación. ¿De qué material tiene que ser el bloque? El estándar nos dice que el bloque tiene que ser del mismo material de construcción, pero como estamos diciendo, hay veces no tenemos facilidad de tener ese material porque son trabajos muy cortos, son reparaciones, son cosas muy pequeñas. Entonces, él nos permite hacer una validación que es esta, esta validación de aquí, perdón, esta de aquí, que es atenuación y transferencia. Nosotros lo que vamos a hacer es con dos palpadores convencionales del mismo ángulo, vamos a ubicar esta distancia y hacemos una emisión de un haz y lo recibe el otro. Eso lo configuramos de forma de que esa onda que nos llegue la ponemos al 100% de altura pantalla y vamos al tubo que vamos a inspeccionar, ponemos la misma distancia, ponemos la misma configuración y si se nos cae y nos llega 98, 97, 96 decibeles o por ciento, esa es la corrección que tenemos que hacer nosotros para adicionarle cierta cantidad de decibeles y poder cumplir esa atenuación que va a tener el material nuevo versus al material del bloque. En resumen, para que no suene tan enredado, si yo tengo un bloque que no es del proyecto, sí lo puedo utilizar, siempre y cuando utilice o haga el procedimiento de atenuación y transferencia. Es algo que se debe pedir. Y aquí, cuando hacemos la calibración, acá nos dice que nosotros debemos hacerle una calibración al equipo con la entalla. Eso nos da a nosotros es una idea de que si usted tiene un material de 10 milímetros, usted está buscando indicaciones de 1 milímetro de altura. Esa es su sensibilidad. Si está haciendo un material de 20 milímetros de espesor, la entalla es de 2 milímetros y usted está buscando indicaciones mínimo de esa altura. Entonces, para eso es que cambia la altura de la entalla según el espesor. Y configuramos el equipo para ver ese tipo de entallas. Imagínense si nosotros calibráramos el equipo para un material de 20 milímetros con una entalla de 1 milímetro de altura. Estaríamos poniendo demasiado sensible el equipo y estaríamos viendo cosas que en realidad no son tan críticas en workmanship. Ok, de acá pasamos a esta parte.
Por ejemplo, yo tengo una pregunta sobre eso. ¿Puedo hacer una probeta genérica para cualquier diámetro o tengo que hacer un block específico para cada diámetro, para cada espesor, independientemente del tipo de material? Sí. API no le permite rangos como en ASME. API no permite rangos de diámetros y espesores. Si usted va a inspeccionar una tubería de 12 pulgadas estándar, el bloque tiene que ser de 12 pulgadas estándar. Lo que sí le permite es que no sea del proyecto y tiene que hacer análisis de atenuación y transferencia. Pero si usted tiene un bloque de 12 pulgadas y va a inspeccionar una tubería de 10 pulgadas, API no lo permite. Técnicamente, si vamos a hablar a la raíz del ultrasonido, si, por ejemplo, 12 pulgadas, 14 pulgadas, 16 pulgadas, de ahí para adelante el estándar mide todo 9,53, sería muy fácil acomodar con un solo bloque la sensibilidad y poder inspeccionar cualquier diámetro, que NASME lo permite, pero API no. Desafortunadamente API, si usted va para 6 pulgadas, con 6 pulgadas. Si va para 8 pulgadas, con 8 pulgadas. Si va para 36 pulgadas, con 36 pulgadas. Tiene que tener el bloque del diámetro y el espesor específico. Lo que sí puede cambiar es el material, que no sea del proyecto y lo que hace es atenuación. Ok, ok. Para el caso del anexo B que habla de las envolventes, eh, que aplica el mismo criterio para las soldaduras longitudinales. Sí, sí. Debería tener un bloque de esa curvatura, de ese espesor, con una talla longitudinal. Oye, ella hablaba de DAG. O sea, yo puedo construir una DAG con ese blog Sí, cuál es la referencia de esa parte que dice DAG. Bueno, te digo, con porque es ese, importante, estamos acostumbrados a hacer DAG con el blog básico ASME, ¿no? Pero un blog ya API, la configuración, me imagino que debe cambiar. no, con ese bloque, cuando usted tiene un bloque en tallas, si usted tiene un bloquecito de tallas, una talla arriba, ah, una talla arriba y una talla abajo, una tallita arriba y una talla abajo. Con la entalla de abajo, usted va a hacer, cuando va a hacer la curva DAC, cuando aplica la entalla de abajo, usted tiene las divisiones, en el ultrasonido convencional uno normalmente divide la pantalla en 4 y en 8, y acá pone raíz y acá pone presentación. En esta debería ubicar el eco de la entalla de raíz, su primer punto. En la presentación le va a dar este, y usted lo que hace es alargar el rango, y en el 12, que sería más o menos aquí, le da otra vez, o sea, posición 1 y 3 y posición 2, y vuelve y le da otro acá y usted ya hace su curva de acá aquí. Para ultrasonido convencional. Para ultrasonido phase array, lo que hace es utilizar TSG, y lo que hace es, en la raíz pone el primer punto, el segundo punto lo pone aquí, y él lo que le hace es la línea acá. Ok, ok, gracias. En esta página, la 136, es la última hoja del anexo A. No está implícita en la parte de la caracterización de defectos, pero es una buena guía de cómo poder hacer las interacciones de las indicaciones. Entonces, ustedes tienen acá, por ejemplo, una indicación abierta a la superficie de forma circunferencial y les dice, venga, tiene una indicación, la C1 y la C2. ¿Cómo puedo decir que esta indicación es una y esta es otra, o si las puedo contemplar como una sola? Acá nos dice, vea, si la distancia entre la indicación 1 y la indicación 2 es menor a al tamaño de la indicación más pequeña, considérala como una sola. ¿Ya? En el caso 2, si están enterradas, la distancia de esta distancia, si es menor a la longitud de la indicación más pequeña,
pues considérala como una sola. Ojo, esto lo tienen que acordar antes con el cliente, porque cualquiera les va a pelear, entonces tienen que medirla independiente. Pero pues acá en este criterio nos da a nosotros una ayuda para poder decir cómo interactúan y sustentar un poquito el ultrasonido cuando caen las señales y vuelven y suben en indicaciones que están muy cercanas. Esta también es importante. Si la indicación está enterrada y abierta, las alturas, ¿cómo mido las alturas? Entonces acá me dice, hey, esta altura la tiene que medir de la siguiente forma. La sumatoria, la altura de esto es menor a la altura de las mitades de las dos sumatorias. ¿Qué quiere decir esto? Que si esta indicación mide 2 milímetros y esta mide 2 milímetros, esta distancia tiene que ser menor a la mitad de las dos, o sea, 1 milímetro menos, más 1 milímetro. Si esto es menos de 2 milímetros, se contemplaría una sola indicación, en este caso. Aquí es una buena ayuda para los ultrasonistas. Hay veces cuando decimos que la indicación está abierta a la superficie y se mete el reparador, se mete alguien dentro del tubo y pulen y ven y hacen y no, que es que no se ve nada abierto a la superficie. Esto nos da a nosotros un apoyo para poder decir, venga, es que la indicación está tan cerca a la superficie que la podemos contemplar abierta. ¿Y cómo podemos decir esto? La distancia que hay desde el borde de la indicación hasta el borde del tubo tiene que ser menor a la mitad de la altura de la indicación. Ejemplo, la indicación mide 2 milímetros y está a 0,5 milímetros del borde, pues podemos decir que está abierta la superficie. Y esta es la interacción de indicaciones cuando están desplazadas en el eje. Este criterio, ojo, no es mandatorio ni está referenciado en el numeral 9 de la API, pero ustedes lo pueden poner en el procedimiento. Cuando lo ponen en el procedimiento dicen, vea, yo voy a interpretar así, voy a hacer esto. Y si le aceptan el procedimiento, ya se vuelve mandatorio. Ahora, voy a buscar el punto donde dice in service. No, es que estoy muy abajo. Aquí. Pero Entonces acá dice la definición de una reparación. Cualquier, cualquier forma de pulir o soldadura que se complete, que se haga sobre una soldadura completa para corregir un defecto o acumulación de defectos, esta soldadura, o sea, bueno, tiene que ser rechazada tan aceptada como eso es una reparación, eso es una soldadura de reparación. Y el área de reparación es donde se localiza la soldadura que repara las indicaciones o la acumulación de indicaciones. Entonces, acá dice repair well. Es hecha y se encuentra en todos los criterios de la soldadura como una soldadura completa. Entonces, acá es donde uno dice, si allá me dice que la longitud de la soldadura es menos de 300 milímetros, la tengo que inspeccionar con el 8%, yo me voy con esto. ¿Qué es una soldadura de reparación? Es una soldadura nueva. Creo que hay otra parte aquí. La longitud completa o total de un defecto debe ser reparado con una simple reparación, con un área de una simple reparación. ¿Ya? Y acá está. Si de- tiene los defectos, si contiene defectos nuevamente, la zona de reparación debe aceptarse
por los criterios de aceptación de la sección 9. ¿Ya? Entonces acá le dice, si usted hace una reparación, vaya al capítulo 9. Y en el capítulo 9 nos dice, hey, si la soldadura mide menos de 300 milímetros, se inspecciona así. Listo, señores. Dudas, preguntas, inquietudes. ¿Quedaron peor, mejor, no vuelvo a entrar? No, lo personal está muy bien. Yo creo que para mí se aclararon algunas dudas que tenemos por ahí. No sé los demás compañeros si tienen alguna pregunta o comentario. Dale, muchísimas gracias. Como les dije la vez pasada, estoy abierto a que me escriban por interno, me digan, venga, a mí me gustaría que tratáramos este tema, habláramos este tema. Si ustedes quieren también participar, pues me dicen, organizamos algo para poder seguir tocando temas así en específico de documentos que quieran revisar para poder ir avanzando entre todos con estos análisis. Les recuerdo que la grabación de este webinar queda ahorita publicado en YouTube. Yo les pongo el link y pues si pueden seguirme, les agradezco para seguir subiendo más videitos para todos. Muchísimas gracias a todos por participar. Ok, gracias. Wilmer, Gracias. Muchísimas gracias. hable sin miedo. Excelente webinar. Muchísimas gracias, la verdad, sí. Buenas noches. De pronto ver en alguna ocasión, en algún momento, indicaciones con datas que tenga, obviamente, defectos. Claro, la podemos hacer. Podría escoger unas datas. Me gusta mucho mostrarles las de agrupación, cómo se hacen las de agrupación y las de altura, que ahí batallo no mucho. Y un tip que tengo para determinar la altura de las indicaciones abiertas a la superficie, porque en ultrasonido toca contemplar un truco de división de la altura para que no se cometa el error de magnificar una indicación en la altura. Ese es un buen tema y podríamos hacerlo para la próxima. Sí, señor. Muchas gracias, mi Dios le pague, Luis. Feliz noche. Claro que sí. Bueno, voy a parar la grabación.